y vamos a hablar de la patogenia de daño celular, ¿ok? Entonces ya habíamos dicho, esto ya lo habíamos presentado en otras ocasiones, que es una célula normal cuando recibe un estímulo, puede adaptarse, puede degenerarse o morir, ¿ok? ¿Sale? Bueno. ¿Cuáles son los mecanismos de daño o cuáles son las cosas que dañan a la célula? Los mecanismos, o sea, habíamos hablado de que había varias cosas que dañaban a la célula, ¿no? Pero estos son los mecanismos en cómo sucede el daño celular, ¿no? Y vamos a hablar, ¿no? Algunos tienen que ver con la mitocondria, otros con la membrana, otras, y vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay daño en la mitocondria, una de las cosas que se producen es que disminuye la producción de ATP, ¿no? ¿Ok? Se forman formas reactivas de oxígeno, ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Habíamos dicho también que empezaba a aumentar la cantidad de calcio sérico, porque aumenta la cantidad de, aumenta la permeabilidad mitocondrial porque se altera la mitocondria y adentro de la mitocondria hay calcio, ¿no? Pero también hemos dicho que la membrana celular se podía dañar y entraba calcio al citoplasma, ¿no? Este calcio puede activar varias enzimas, ahorita vamos a hablar de ellas, ¿ok? También cuando hay daño en la membrana, pues puede ser que se dañe la membrana plasmática, se rompa y se pierdan los componentes celulares, ¿no? Pero también puede ser que se dañen los organelos membranosos, como uno de ellos son los lisosomas, que están llenos de enzimas, se salen estas enzimas al citosol y digieren los componentes celulares, ¿no? Pero también, bueno, hay muchas cosas que pueden dañar tanto a las proteínas como al DNA, ¿no? Y este daño a las proteínas puede activar diferentes formas de muerte celular, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco del daño celular en general, la patogenia del daño celular, ¿no? Y la patogenia principal del daño celular que vamos a ver, la vamos a explicar con el daño celular por hipoxia, ¿ok? Y este daño celular por hipoxia es como el comodín. Los otros daños celulares pasan de una forma parecida o tienen puntos parecidos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar por aquí, ¿ok? El centro de esto es esto, ¿ok? Claro, esto es un ejemplo. Y dijimos que había muchas cosas que producían hipoxia. Una de ellas es la isquemia. Pero a ver, quiero que me digan, a ver si se acuerdan. ¿Qué cosas dijimos que producían hipoxia? O sea, la disminución en la cantidad de oxígeno, correcto, las hemorragias, muy bien, la falta de eritrocitos o anemia, problemas respiratorios, pero eso es muy abierto, Giovanni, pero bueno, ok. Trastornos en la captación de oxígeno. Si dice, hay una torsión intestinal, hay una estrangulación de los vasos sanguíneos. Si esa estrangulación de los vasos sanguíneos produce isquemia. ¿Vale? Igual, el trombo produce isquemia. O sea, la torsión intestinal y el trombo son etiologías, causas de isquemia. Y la isquemia produce hipoxia. Pero no todas las hipoxias, habíamos dicho, ¿no? Que incluso había algunos tóxicos que producían isquemia, ¿no? Tipo hipoxia. O algo parecido a la hipoxia. ¿Cuáles eran esos? La anemia, sí, ya dijimos, allá arriba dijeron falta de glóbulos rojos, eso se llama anemia. Ok, el cianuro también produce hipoxia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar. Disminuye la fosforilación oxidativa, ¿ok? O la cadena respiratoria. O sea, la glucosa también sirve para el funcionamiento celular y no es oxígeno. Todos los nutrientes sirven para el funcionamiento
Ajá. Ok, sí, ¿para qué se necesita oxigenar a los tejidos? Ok, ¿por qué se necesita el oxígeno para mantener vida? Ok, ¿qué función bioquímica tiene el oxígeno? ¿Cómo funciona la cadena respiratoria? Todo sucede entre las dos membranas de la mitocondria. Ajá, exactamente, Beto. Recibe los electrones, ajá, que se lanzan en la cadena respiratoria o en la membrana interna de la mitocondria. Recibe esos electrones, ajá, y recibe estos electrones y se produce la energía para transformar el ADP, ajá, ponerle otro fosfato, ajá, y hacer el enlace para producir ATP. ¿Ok? Ese enlace es una forma de conservar energía. Cuando ustedes utilizan el ATP, lo que hacen es transformarlo en ADP, romper ese enlace de fosfato y la energía que se produce en la ruptura de ese enlace de fosfato es la que se utiliza para los diferentes procesos. Eso es así como funciona la energía en la célula. ¿Okay? Entonces, bueno, si no hay oxígeno, no hay fosforilación oxidativa, o sea, no se oxida el fósforo y no se pega ese fósforo al ADP y se produce ATP, ¿ok? Para eso sirve el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ATP, ¿ok? O se produce menos ATP, ¿ok? ¿Se puede producir ATP sin oxígeno? Exactamente, utilizando la glucólisis anaerobia, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre la glucólisis aerobia y la anaerobia, aparte de que no usa oxígeno? Es que la glucólisis anaerobia es menos eficiente, o sea, se producen menos moléculas de ATP, dependiendo 32, 34, 36 moléculas, ¿no? Pero bueno, ok. Y en la glucólisis anaerobia, bueno, pues si la aerobia no se acuerda, pues en la anaerobia menos se van a acordar, ¿no? Ahí se producen entre 7 y 8, ¿ok? Entonces la anaerobia es menos eficiente y tiene, la glucólisis anaerobia produce ácido láctico. ¿No? Y el ácido láctico cambia el pH de la célula, ¿ok? Ahorita vamos a hablar qué cosas suceden, ¿ok? Pero el pH de dentro de la célula es muy importante. Y el ácido láctico, a pesar de que es un ácido orgánico, y los ácidos orgánicos son ácidos débiles, producen daño. Si no me creen que los ácidos orgánicos producen daño, échense jugo de limón, o sea, ácido cítrico en los ojos, y van a ver que sí producen daño. ¿Ok? Exactamente como dice Daniel, ajá, produce acidosis celular. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las cosas que suceden cuando falta el ATP. Entonces, bueno, vamos a hablar. Cuando falta el ATP, una de las cosas importantes que dejan de funcionar y que son dependientes del ATP, es la bomba sodio-potasio. ¿Ok? La bomba sodio-potasio regula la entrada y salida del sodio y el potasio, como su nombre lo dice, ¿ok? Pero una de las cosas que siempre van pegadas al sodio es el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la bomba sodio-potasio no funciona? Primero, empieza a salirse el potasio y empieza a entrar sodio, agua y calcio, ¿ok? ¿Sale? Aquí dice, entra, si empieza a entrar mucha agua a la célula, ¿qué va a suceder? La célula se va a empezar a hinchar, ¿no? Tumefacción celular, ¿no? Empieza a entrar agua a la célula,
Y evidentemente el agua empieza a entrar agua a la célula y la célula se empieza a hacer más grande. Cambian ciertas características de la célula. Aquí tenemos un ejemplo. Ajá. Esta célula está diferente que esta. Ajá. Y esta célula está más grande. ¿Okay? Porque se empieza a llenar de agua. ¿no? Y eso se llama tumefacción celular o degeneración hidrópica. Vamos a verla posteriormente. ¿Okay? ¿Sale? Entonces la bomba sodio-potasio no funciona, entra agua a la célula. ¿no? Y esta agua a la célula hace que también los organelos dentro de la célula se empiecen a hinchar. Los organelos que tienen membrana. Como habíamos dicho, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el Golgi. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, bueno. Se altera la bomba sodio-potasio, tumefacción celular. ¿Ok? ¿Sale? Otra de las cosas que entra, y es importante, es que entra calcio. Vamos a ver esta parte. ¿Qué sucede en esta parte? ¿Ok? Ya dijimos que no funciona la bomba sodio-potasio, hay tumefacción celular, ¿no? Entra mucha cantidad de calcio. Ahorita hablamos del calcio, ¿no? Aumenta el ácido láctico dentro de la célula por la glucólisis anaerobia, lo tanto va a disminuir el pH en la célula. Como dijo Daniel hace rato, acidosis celular, ¿ok? ¿Vale? Cuando hay acidosis celular, muchas de las cosas que sucede es que las enzimas no funcionan. Porque si se acuerdan un poquito, bueno, cinética enzimática, se acuerdan de que las enzimas necesitan un pH específico para funcionar. Y si ese pH está alterado, las funciones celulares se van a alterar. ¿Qué funciones celulares se van a alterar? Pues bueno, la síntesis proteica es una de ellas. ¿Sale? Además, cuando disminuye el ATP, pues también disminuye la síntesis proteica. ¿Por qué? Por varias razones. Primera razón, para formar el enlace peptídico entre aminoácido y aminoácido, se necesita mucha energía. Es una de las cosas que más necesita energía, producir proteínas o formar péptidos. ¿Okay? Porque el enlace peptídico entre aminoácido y aminoácido requiere mucha energía. Entonces, si no hay ATP, no se produce enlace peptídico, no se produce síntesis de proteínas. Si se llenan de agua los organelos membranosos como el retículo endoplásmico rugoso, se separan los ribosomas y tampoco hay síntesis de proteína. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar un poquito esto más de cerca. ¿Ok? De lo que sucede aquí. ¿Ok? Entonces, bueno. Si no hay síntesis de proteínas, o disminuye la síntesis proteica, ¿ok? Pasan dos cosas principales, ¿no? En general, las funciones celulares o el metabolismo celular disminuye. Porque todos los mecanismos o el metabolismo celular está basado principalmente en reacciones enzimáticas. ¿Sale? Entonces disminuye el metabolismo de la célula. ¿Ok? Por otro lado, una de las cosas que también se empiezan a dejar de producir es una proteína que se llama apoproteína. Esta apoproteína está encargada del metabolismo de los ácidos grasos. Y una de las cosas que hace es producir a partir de glicerol lípidos, fosfolípidos, hormonas y mediadores que tienen lípidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
todos los lípidos de la célula, como no se están procesando, se empiezan a acumular. Y sucede lo que estamos viendo aquí. Esto se llama degeneración vacuolar grasa. Esto, aunque no lo crean, es un hígado. ¿Ok? Todos estos espacios en blanco estaban llenos de grasa. ¿Ok? Porque como no hay metabolismo de las grasas, porque no hay apoproteína, las grasas se empiezan a acumular y da esto. ¿Vale? Cuando se acumulan grandes cantidades de lípidos en el hígado, se llama lipidosis hepática o cambio graso, o hígado graso. Seguramente han oído eso por no comer. Luego vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, bueno, la falta de oxígeno puede producir lipidosis hepática. Hay otras cosas que producen sí, es el hígado graso, se dice exactamente. Lo que le llaman hígado graso o lipidosis hepática. ¿Ok? Bueno. Regresando aquí, ¿vale? Vamos a hablar de lo que sucede con el calcio. Ok, ¿qué sucede con la apoproteína? Si no hay síntesis proteica, no se produce apoproteína, y si no se produce apoproteína, porque no hay apoproteína y no hay metabolismo en los lípidos, se empiezan a acumular. Y es lo que sucede en este tejido. Se empiezan a acumular los lípidos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hablar del calcio, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? ¿Ok? Cuando hay aumento en el calcio dentro del citosol, puede ser ¿por qué? Porque hubo daño en la membrana, o la bomba de sodio-potasio no funciona y empieza a entrar calcio extracelular adentro del el citosol. Bien, tanto en el retículo endoplásmico rugoso como en la mitocondria, hay calcio dañando por la falta de oxígeno o la falta de ATP, pues el calcio que hay en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico rugoso, pues sale al citosol. Si se acuerdan de cinética enzimática, o de enzimas en bioquímica, se van a acordar de que hay unas cosas que se llaman cofactores en las enzimas. Si ya llevan la materia esa donde les enseñan todo lo del PCR y todo eso, les dijeron que hay que ponerle a la PCR magnesio o cloruro de magnesio, porque el magnesio es el cofactor de la DNA polimerasa que se utiliza en la PCR. El selenio es el cofactor de la glutatión peroxidasa y el calcio es el cofactor de muchas enzimas. Entonces, en el caso del calcio es el cofactor de algunas enzimas. Y hay algunas enzimas que se encuentran normalmente no activadas en el citoplasma de la célula. Pero cuando hay gran cantidad o cuando aumenta la cantidad de calcio, estas enzimas se activan, ¿no? El problema es que estas enzimas producen daño celular y vamos a ver cuáles son algunas de estas enzimas, ¿ok? Apúntenlo bien, esto es prácticamente pregunta de examen. ¿Qué enzimas se activan, ¿no? en la presencia de calcio? Entonces, bueno, fíjense, se activan las fosfolipasas. Pues esas evidentemente le pegan a los fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le pegan a las membranas celulares, ¿ok? ¿Sale? Le pegan tanto a la membrana celular como tal, como todos los organelos membranosos, que habíamos dicho, retículos, mitocondrias, núcleo, lisosomas, todos esos, les pegan las fosfolipasas, ¿no? O sea, todas las enzimas que degraden fosfolípidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sale? Por otro lado, se activan proteasas, ¿no? Las proteasas que degradan, bueno, pues en general proteínas, ¿no? Entonces, bueno, le pegan tanto a las proteínas del citoesqueleto o las proteínas del citoplasma, como también a algunas proteínas membranosas, ¿no? Entonces, bueno, la activación de estas enzimas, pues ya como tal, produce daño a la membrana.
ajá, o a las diferentes membranas, ¿ok? Entonces, bueno, otras de las enzimas que se activan, ajá, bueno, en caso de las proteasas también degradan pues, las proteínas del citoplasma. Ajá. Otras de las enzimas que se activan, pues son endonucleasas, ¿ok? Entonces, ¿esas a qué le pegan? Pues todos los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Qué ácidos nucleicos le pegan? Pues al DNA y a los tres tipos de RNA, ¿ok? ¿Sale? ¿Cuáles son los tres tipos de DNA, de RNA? A ver, díganme. Ya me dijeron que había uno mensajero, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el otro? El RNA de transferencia y el RNA de ribosomal. Perfecto. Ajá. Esos son los tres tipos de DNA. Digo, de RNA. Ajá. Es transferencia, no tanto transporte. Ajá. El ribosomal y el mensajero. ¿Ok? Entonces, bueno. Todos esos les pegan las endonucleasas, ¿no? Entonces, bueno, si de por sí había trastornos en la síntesis proteica, bueno, pues activadas estas dañan, es que dañan al DNA, no nada más al de RNA, entonces también dañan al núcleo, ¿ok? Entonces, bueno, este daño al núcleo lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente, cuando la célula pasa el punto de no retorno, y ahorita vamos a hablar de esto, ¿ok? Entonces, bueno, por otro lado, ajá, otras de las enzimas que se activan son ATPasas, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí teníamos un problema con la disminución de ATP, ajá, pues bueno, va a haber todavía más disminución de ATP, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito para acá, ¿vale? Muy bien, entonces ya habíamos dicho que el daño a la membrana, bueno, por otro lado, este daño a la membrana, pues daña a la membrana citoplasmática o a la membrana de la célula, los organelos de los lisosomas, ¿ok? Y esta membrana de los lisosomas, es cuando se rompen esos lisosomas, pues todavía salen más enzimas que digieren los componentes celulares, ¿no? Enzimas que digieren los fosfolípidos, ¿no? Enzimas que digieren el citoesqueleto. Entonces, bueno, en general, enzimas que degradan tanto el citosol, en general las proteínas celulares, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. ¿Cuándo? Fíjense que aquí hay una línea, que vemos que dice punto de no retorno, ¿ok? ¿Sale? Muy bien, cuando está sucediendo todo esto, si nosotros regresamos o eliminamos la falta de oxígeno, o sea, y eliminamos la hipoxia y se regresa a la normalidad, todo esto se va a arreglar, y no va a pasar de una degeneración. Mañana que vamos a degeneración, les vamos a platicar que los trastornos degenerativos, cuando se elimina el estímulo, en este caso la hipoxia, la célula regresa a la normalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, parecido a lo que sucede con los adaptativos. Pero si la célula cruza este punto de no retorno, si el daño continúa hasta que la célula pase a este punto de no retorno, a partir de aquí para abajo, la célula muere, ¿ok? Y se considera muerte celular. Hay varios tipos de muerte celular, pero bueno, en general cuando se pasa el punto de no retorno, inclusive si nosotros quitamos el estímulo dañino, la célula ya no va a poder recuperarse, ¿ok? ¿Sale? Y bueno, cuando se pasa este punto de no retorno es cuando pues ya hay un daño a las membranas muy severo, y por ejemplo, el daño al DNA que habíamos visto, ¿no? Por acá, ya daña al núcleo, la membrana nuclear, el daño directamente al DNA, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que hay una basofilia nuclear. ¿Qué quiere decir basofilia? Predilección
por los colorantes alcalinos. Y los ácidos nucleicos, pues son ácidos. Es decir esto, que los ácidos nucleicos tienen apetencia por tinciones básicas. Por eso son basófilos, porque tienen preferencia por lo básico, como la hematoxilina. La hematoxilina es básica. La eosina tiene apetencia a las proteínas, ¿ok? ¿Sale? Por eso el citoplasma se ve rosa y el núcleo se ve morado, ¿ok? ¿Sale? Cuando decimos que hay basofilia nuclear, es que el núcleo se ve más morado de lo normal. Cuando hay esta basofilia nuclear, empiezan a haber alteraciones nucleares, que las vamos a mencionar cuando veamos necrosis, ¿ok? Estas alteraciones nucleares pueden ser de que el núcleo se vuelva muy chiquito y muy basófilo, y eso se llama pignosis, o que se empiece a partir en cachitos, y eso se llama cariorexis, ¿no? O que de plano, como le comenté a Beto, desaparezca el núcleo, y eso se llama cariolisis, ¿no? Y esas alteraciones nucleares las vemos cuando la célula pasó el punto de no retorno o cuando está muerta, ¿ok? ¿Sale? Entonces recuerden, cuando la célula pasa el punto de no retorno es que ya murió, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, hay digestión proteica, ¿no? Claro, habíamos dicho que muchas de estas enzimas digerían las proteínas, y también hay degradación de los ácidos nucleicos, que están dentro del citoplasma, ¿ok? ¿Sale? Lo que hace que el citoplasma se vuelva más eosinófilo. Y quiero que vean algo, ¿ok? Con esta eosinofilia del citoplasma. Es cómo se forma la tinción HE, ¿ok? ¿Sale? Porque luego me dicen, es que el núcleo en HE se tiñe con hematoxilina y el citoplasma con eosina. O sea, tanto en el núcleo como en el citoplasma hay sustancias ácidas y básicas, ¿ok? Entonces, fíjense, la hematoxilina en realidad es azul. Ustedes piensan que la hematoxilina es morada, pero no es cierto. La hematoxilina es azul, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, fíjense, lo que se ve más morado, pues es sustancias ácidas, ¿ok? ¿Sale? Como los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, bueno, los núcleos se ven azules, ¿ok? ¿Sale? Pero si se fijan, en el citoplasma también hay cosas ácidas, ¿ok? ¿Sale? En el citoplasma hay cosas ácidas, porque si se acuerdan que les dije, en el citoplasma está todo el RNA. Normalmente, ¿dónde encuentran ustedes el RNA? Los 3 tipos de RNA, pues en el citoplasma. Claro, ¿ok? ¿Sale? Bueno. Las proteínas, sí, y otras cosas básicas, se tiñen con la eosina, que esta sí es rosa, ¿ok? ¿Sale? Pero cuando nosotros hacemos la tinción de hematoxilina a eosina, este azul más este rosa nos da las coloraciones moradas y rosas que vemos en los órganos teñidos con HE, ¿ok? ¿Sale? Entonces, fíjense, digo, cuando se degradan los ácidos nucleicos que están en el citoplasma, en general, el citoplasma de la célula se ve más eosinófilo, porque ya nada más se ve lo rosa de la eosina, ¿ok? ¿Sale? Y es algo un poco de lo que está sucediendo aquí. O sea, lo vamos a ver más específicamente cuando veamos tumefacción celular mañana. Pero si se fijan aquí, en estas células de los túbulos del riñón, ven, esta es una célula relativamente normal, ¿ok? ¿Sale? Pero vean esta de aquí, si la ven como que está un poquito más rosa de lo normal. Eso sucede también cuando hay eosinofilia del citoplasma, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, y esto sucede cuando la célula está
pasando al punto de no retorno. ¿Ok? Bueno, en general esto es lo que le llamamos una patogenia, ajá, de alguna alteración. Si se fijan, es una serie de pasos que va explicando poco a poco lo que va sucediendo en la célula. ¿Ok? ¿Sale? Primero sucede esto, ajá. Hay algunas cosas que suceden al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando disminuye el ATP, pues también disminuye la síntesis, también hay glucólisis anaerobia y también no funciona la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas funcionan o suceden al mismo tiempo, ¿ok? ¿Sale? Cuando se pasa el punto de no retorno es cuando la célula se considera que murió. Al vaso sanguíneo y produce isquemia. Ajá, ok. No es lo mismo que se produzca una isquemia donde pasa un poco, o sea, se disminuye un poco el flujo de sangre, a que esté completamente tapado el vaso sanguíneo, ajá, como por un trombo o un émbolo, ajá, y haya una isquemia muy severa. ¿Ok? ¿Sale? Esto va a suceder más rápido, porque la isquemia es más, o la hipoxia es más severa. ¿Ok? ¿Sale? Una cosa es que se disminuye el flujo de sangre y otra es que se interrumpa el flujo de sangre, ¿sale? Entonces, bueno, una de las cosas que se necesitan es qué tan severa es la hipoxia, ¿ok? ¿Sale? Si es una hipoxia muy severa, ajá, al grado de la anoxia, ajá, ¿se acuerdan? Hemos dicho, hipoxia es la disminución en la presión de oxígeno o el oxígeno que le llega a las células o los tejidos, ajá. Pero la anoxia es una total falta de oxígeno al tejido, ¿no? Entonces la anoxia es mucho más fuerte, entonces el daño es mucho más rápido. Ajá. Y en muchos casos ni siquiera da tiempo, ajá, a que haya una degeneración, sino se va directo a la muerte celular. O sea, las células pasan directo al punto de no retorno por la severidad. Ajá. Otra de las cosas que influyen en cuánto tiempo se desarrolle esto, ajá, es un poco el estado metabólico normal de la célula. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que un animal que está en un estado de enfermedad, pues va a ser más susceptible a la falta de oxígeno. ¿Ok? Y por último, y no menos importante, es al tejido que estamos hablando. ¿Ok? Lo mencionamos en los días anteriores, por ejemplo, el tejido conectivo no necesita mucho oxígeno porque no tiene mucho metabolismo, ¿ok? Entonces el tejido conectivo aguanta más la hipoxia. ¿Ah? Pero las neuronas aguantan poquito la hipoxia. ¿Ah? Inclusive, a ti te empieza a llegar poquita sangre al cerebro, ¿ah? Y tus neuronas empiezan a bajar tu función. ¿Ah? ¿Sí entienden por qué no sucede esta hipoxia normal en todos los tejidos órganos? Porque hay tejidos, ajá, que necesitan más aporte de oxígeno que otros. Ajá. Por eso, por ejemplo, si le falta oxígeno al cerebro, tal vez con 10 minutos o media hora ya tengan muerte cerebral. Ajá. Pero si les falta oxígeno en un tendón, ajá, pues probablemente puedan durar 2 o 3 horas. Ajá, ¿sale? Incluso el músculo aguanta bastante tiempo sin oxígeno, ¿sale? Pero no todos los tejidos aguantan, entonces esto depende del tejido del que estamos hablando. Muy bien, ¿qué sucede, ajá, ajá, cuando hay un síndrome que se llama síndrome o lesión de isquemia reperfusión? Ajá. ¿A alguien les gusta House? Si son fans de House, como en la quinta temporada, como al final de la quinta temporada, si recuerdan, hay como un accidente en un edificio y hay un temblor o algo así y una pared o un cacho de edificio se le cae a una negrita en su pata. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? Y el House se pone todo necio de que le quiere, o sea, los bomberos quieren llegar y cortarle la pata a la negrita, ¿no? Pero el House, como tiene problemas con las patas tullidas, pues no se la quiere cortar, ¿no? Y quiere salvar a la negrita, ¿ok? ¿Sale? Al final del capítulo, ¿qué sucede? Al final del capítulo la negrita se muere, ¿ok? ¿Sale? Porque le da un choque, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con esta isquemia reperfusión? ¿Sale?
esta pierna, ¿no? Con la presión de la pared, ajá, la sangre no va a circular, ajá, y se va a producir isquemia, ajá, ¿ok? Como si se amarrara un hilo en el dedo que dijimos ayer, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces, bueno, cuando hay toda esta isquemia, pues primero, bueno, van a suceder varias cosas, va a haber daño a las células, ¿ok? Y se van a producir, ahorita vamos a hablar de ellos, radicales libres de oxígeno. Se van a producir varias cosas cuando hay daño a la célula, pero bueno, cuando ustedes le quitan la pared que se les cayó, otra vez va a haber reperfusión, o sea, que va a volver a llegar sangre al tejido, a todo ese tejido dañado, ¿ok? ¿Sale? Pero ¿qué tiene todo ese tejido? Bueno, ¿qué tiene su pata aplastada? Bueno, tiene mucho tejido dañado y mucho tejido necrótico. Entonces, bueno, cuando regresa, ¿qué va a producir esto? ¿Ok? Ahorita vamos a hablar adelantito de esto de los radicales libres, ¿ok? Por otro lado, si un tejido se daña, empieza a expresar DAMs. ¿Alguien se acuerda qué eran esos DAMs? Son parecidos a los PAMs y a los MAMs. Exactamente, Daniela. Ajá. Los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Ajá. Esa es la forma en que el organismo sabe que una célula está muerta y está dañada y hay que eliminarla. Ajá, ¿vale? Entonces, bueno, cuando un tejido se daña, expresa estos patrones de daño y se activan varios sistemas. Se activan varios sistemas como es la inflamación. Lo vamos a ver que cualquier tejido que se dañe después se tiene que inflamar, porque para que un tejido se repare, primero necesita inflamarse. Un tejido no se puede reparar si no se inflama, ¿ok? Entonces, generalmente siempre hay daño, inflamación y luego reparación. No puede haber reparación sin inflamación. Entonces, si un tejido se daña, automáticamente se inflama, ¿ok? ¿Sale? Principalmente por medio de la secreción de mediadores químicos de la inflamación. ¿Sale? ¿Qué mediadores químicos de la inflamación hay? Pues la histamina, ¿no? La serotonina y diversas citocinas. ¿Vale? Esta inflamación secreta citocinas y estas citocinas hacen que se expresen moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, ¿para qué sirven? Para que los leucocitos puedan llegar al tejido. ¿Ok? ¿Sale? Esa es una de las formas en las que los leucocitos llegan al tejido. ¿Ok? Lo vamos a ver súper bien cuando veamos inflamación. ¿Ok? Entonces, bueno, llegan macrófagos y llegan neutrófilos a los tejidos, ¿no? Porque, ¿qué tienen que hacer los fagocitos? Pero, ¿qué problema hay de todas estas citocinas, moléculas de adhesión? Estos patrones moleculares también hacen que inmunoglobulinas G y se active el complemento en la superficie de todo este tejido dañado. ¿Vale? Y se activa el complemento, y hay citotoxicidad y hay inflamación. ¿Qué es lo que sucede cuando regresa la sangre a ese tejido? Todas estas citocinas, moléculas de adhesión, patrones moleculares asociados a daño, se liberan a la sangre y empiezan a viajar por todo el organismo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gran cantidad de citocinas forma una cosa que se llama tormenta de citocinas. Lo vamos a ver cuando veamos inflamación. Y esta tormenta de citocinas produce una cosa que se llama choque o shock endotóxico. Y el shock o choque mata, ¿ok? Vamos a ver choque cuando veamos trastornos circulatorios, ¿sale? Pero esto es lo que sucede. Por eso, generalmente cuando
les cae una pared encima de su pata. Y ya pasó cierto tiempo, lo que decía Alan, ya pasó cierto tiempo, ya todo esto está sucediendo, y si le regresan la reperfusión o eliminan la isquemia, todo lo que se generó y todas las toxinas y todos estos patrones moleculares asociados a daño que se generaron en el sitio de la lesión, se van a ir a la circulación en general y van a producir un choque o un shock. ¿Ok? ¿Sale? Lo van a entender más cuando veamos choque. Pero eso es lo que le pasa a la negrita de House. Por eso se muere. Por eso en general cuando pasa esto, lo que se prefiere es cortarles la pata. ¿Ok? ¿Sale? Porque tal vez ya hay demasiado daño y este daño puede producirles la muerte. ¿Ok? ¿Sale? Claro, se pueden haber estrategias para que disminuya la inflamación, pero esto si es de golpe, los puede matar. ¿Sale? Entonces, ese es el problema de esta tormenta de citocinas o esta lesión de reperfusión. Ya dijimos que una de las cosas que dañaban son la falta de oxígeno. Pero hay otras cosas que producen daño celular. Y otras de las cosas que producen daño celular son los radicales libres. ¿Ok? Y en general, ¿qué son los radicales libres? Lo han oído toda su vida. Los radicales libres son malos. ¿Y por qué son malos? ¿Ok? ¿Sale? ¿Por qué? ¿O qué son los radicales libres? En general, los radicales libres son una molécula desbalanceada. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? En una molécula que está estable, en sus diferentes órbitas, está el núcleo, ¿no?, de la molécula o del átomo, y hay órbitas donde giran electrones, ¿no? Yo espero que esos sí se acuerden de la primaria, ¿vale? Cuando una molécula está estable, o cuando un átomo está estable, la cantidad de electrones está en par, o sea, no está impar, ¿ok? Algunas moléculas o algunos elementos, moléculas químicas, ¿no? Por ejemplo, ustedes no representan el oxígeno como una O, siempre como lo ponen, como O2, ¿ok? ¿Sale? Porque el oxígeno está inestable, necesita otro oxígeno para estabilizarse, ¿ok? ¿Sale? Por eso siempre representamos el oxígeno como O2. Cuando se combina con el hidrógeno, esta valencia negativa del oxígeno se equilibra con dos valencias positivas del hidrógeno, ¿no? Por eso el agua es una molécula estable, ¿sale? Así pasa con muchas moléculas, ¿ok? ¿Sale? Pero cuando una molécula o un átomo no está estable, o le falta o le sobra un radical, o sea, le sobra un electrón, se transforma en un radical libre, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué problema hay con los radicales libres? Cuando este radical libre, o estas átomos o moléculas desbalanceadas, cosa, ¿y a qué se les pegan? Pues se les pegan a las proteínas, biomolécula, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede cuando se pegan estos radicales libres a las moléculas? Pues las moléculas se desbalancean, y muchas veces sus funciones quedan alteradas. ¿Ok? ¿Sale? Ahorita vamos a hablar, ¿no? Y estos radicales libres pueden producirse de muchas formas. Ahorita vamos a hablar, ¿no? Y ¿cómo se generan estos radicales libres? Como son los rayos UV, los rayos X o los rayos gamma, hacen que el agua presente en todo el organismo se separe, pero el agua no separa y dos hidrogeniones o dos hidrógenos. Generalmente se separa en un hidrógeno y un ion hidroxilo, ¿ok? Y este hidrógeno y estos ion hidroxilo
son radicales libres, ajá, ¿sale? Entonces, así se generan los radicales libres, ¿ok? ¿Sale? Con con los rayos X, con los rayos gamma, ¿ok? ¿Sale? Bueno. Por otro lado, los rayos X y los rayos gamma también interactúan con el DNA, ajá, y producen mutaciones, ¿ok? Pero bueno, eso lo hablaremos después, ¿vale? Por ejemplo, también hay algunos fármacos o químicos que cuando son transformados por los sistemas de detoxificación y fármacos del organismo, se transforman en radicales libres, ¿no? Que se usa mucho para muchos procesos en la industria. Y como tal, el tetracloruro de carbono no es tóxico. Ajá. Pero cuando entra al organismo, ajá, el hígado lo transforma en tricloruro de carbono. Ajá. Y este tricloruro de carbono es un radical libre. ¿Ok? Entonces, algunas veces sucede esto. Vamos a seguir hablando, ¿no? Las reducciones, aquí está mal esto. Este 3 no debería decir absorción de energía. Debería decir reacciones redox o óxido-reducción. En general, todas las reacciones de oxidación y de reducción en el metabolismo celular producen radicales libres. O sea, su propio metabolismo siempre está produciendo radicales libres, ¿no? Y produce formas reactivas en pregunta de examen, ¿no? Las formas reactivas de oxígeno son el ion superóxido, el ion hidroxilo, y el peróxido de hidrógeno, ¿no? Agua oxigenada, ¿ok? ¿Sale? Y el agua oxigenada, para nosotros en general no es muy tóxica. ¿Por qué? Porque tenemos la enzima que degrada el agua oxigenada. Pero hay unas bacterias que no tienen esta enzima. Que incluso cuando llevan Bacter les enseñan a hacer una prueba donde le echan agua oxigenada y si a la colonia o al gel, y si se hacen burbujitas es que es catalasa positivo. Ajá. Y las bacterias que son catalasa positivo no sirve como desinfectante el agua oxigenada, pero las bacterias que son catalasa negativo sí sirve el agua oxigenada como desinfectante. Nosotros tenemos algo así como catalasas. Ajá. Entonces se producen, o sea, el agua oxigenada o las formas reactivas de oxígeno son radicales libres y producen daño celular, ¿no? También algunas veces los metales o algunas sustancias pueden producirse radicales libres, ¿sale? Cuando esta agua oxigenada se combina con el hierro tiene dos valencias, puede ser ferrosa, puede ser férrica, cuando tiene más 2 y más 3. Cuando se combina con el agua oxigenada, se produce la forma férrica y se producen dos. ¿Qué es lo que se produce? No, fíjense, vean. La radiación, toxinas, la reperfusión, hace que se produzcan radicales libres, ¿no? Y que se produzcan formas reactivas de oxígeno, que es esta ion superóxido, peróxido de hidrógeno, ion hidroxilo, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué sucede con estos radicales libres? ¿Ok? ¿Sale? Como les dije, como su cuate, se les van a pegar a los fosfolípidos de la membrana. Y van a oxidar los fosfolípidos de la membrana, ¿ok? ¿Sale? Y se va a romper la membrana o va a haber daño a la membrana, ¿sale? Se le van a pegar las proteínas y van a hacer que se desnaturalicen las proteínas, ¿ok? ¿Sale? Se les va a pegar al DNA y va a producir que haya errores en la transcripción y traducción del DNA. Eso se llaman mutaciones, ¿ok? ¿Sale? Entonces, por eso los radicales libres son malos, ¿ok? ¿Sale? Claro, el organismo tiene sistemas para remover estos radicales libres. Pero bueno, entonces estos radicales libres son una forma de daño. Y las formas reactivas de oxígeno son uno de los radicales libres que más se producen
en el organismo, ¿ok? ¿Sale? ¿Se acuerdan que les dije, fíjense, la reperfusión, toxinas, la radiación producen formas reactivas de oxígeno? Cuando se generan estos radicales libres, que pueden ser por muchas vías, ¿no? Como la inflamación, la radiación, la toxicidad por oxígeno o reperfusión, ¿no? Algunos químicos, habíamos dicho, como el tetacloruro de carbono y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, alteran a los diferentes organelos, ¿ok? ¿Sale? Fíjense, las formas reactivas de oxígeno oxidan los fosfolípidos de la membrana, fragmentan el DNA y producen fragmentación y desnaturalización de las proteínas, ¿ok? ¿Sale? ¿Cómo eliminamos los radicales libres, no? En general hay muchas formas de, por ejemplo, utiliza antioxidantes, ¿sale? Y ustedes han oído que hay muchas cosas que son antioxidantes. ¿Qué es lo que hace un antioxidante? Fíjense, a un radical libre que le falta un electrón o que es donarle ese electrón y balancearse. Hay muchas formas o muchas cosas que son antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, la vitamina E y la vitamina A son buenos antioxidantes. Son moléculas que donan estos electrones para equilibrar a los radicales libres, ¿ok? ¿Sale? Los beta-carotenos también son buenos antioxidantes, ¿ok? ¿Sale? ¿Qué cosas tienen beta-carotenos o vitamina A? Exactamente, las zanahorias, incluso por eso se llaman beta-carotenos. ¿Por qué? Caroteno viene de carrot, que es zanahoria en inglés. El betabel, sí, claro. Las zanahorias. Los arándanos tienen también vitamina E y son buenos antioxidantes. El brócoli es buen antioxidante también. ¿Qué dicen de todas estas de la zanahoria, el betabel y todo eso? Dice que son buenos para prevenir el cáncer. ¿Ok? ¿Por qué dicen que son buenos para prevenir el cáncer? Por esto. Porque dijimos que los radicales libres producen daño al DNA. Y si eliminan radicales libres, no va a haber mutaciones. ¿Sale? Muchas de las mutaciones que se producen pueden derivar a neoplasias. No les había dicho que cuando los irradian con rayos gamma en el mundo real les da linfoma, porque igual los rayos ionizantes producen mutaciones en el DNA y las mutaciones se pueden transformar en neoplasia. Es una de las formas en las que se producen neoplasias, con mutaciones, ¿ok? ¿Sale? Otra de las formas que utilizan, ¿no? Bueno, hay también peroxisomas que tienen como tal catalasa, que degrada formas reactivas de oxígeno. Y otra de las cosas que hace la célula para eliminar radicales libres o formas reactivas de oxígeno es con una enzima que se llama glutatión peroxidasa. ¿Ok? ¿Y cuál creen que es el cofactor de la glutatión peroxidasa? Hay una enfermedad que les da, pues les da a todos los animales, ¿no? Pero en general los ovinos y los caprinos son los que más la sufren, donde falta el cofactor de la glutatión peroxidasa y la vitamina A. Exactamente, César. La enfermedad del músculo blanco se da porque hay gran cantidad de peróxido de hidrógeno en la célula y daña a las fibras de actina y de miosina del tanto el músculo esquelético como del músculo cardíaco. Y microscópicamente se ve que se pierde esta estriación. Para eso sirven los antioxidantes. ¿Sí entienden cómo es que hacen daño? Se unen a otras células, a otras moléculas. Si rompen la membrana de las mitocondrias, todo esto se comporta como si no hubiera producción de ATP. Si daña a la membrana celular, rompe o se pegan estos radicales libres a los fosfolípidos de la membrana celular, pues va a suceder todo esto. ¿Ok? ¿Sale?
Por eso les di primero esto de la patogenia, ¿no? Porque aquí vamos a daña las proteínas, estos radicales libres, pues va a suceder también esto, ¿ok? ¿Sale? Por eso decían, los radicales libres se comportan como muchos procesos similares. Para el último, para terminar esta clase. Igual, en algunas partes se parecen también a el daño celular por hipoxia, ¿ok? Fíjense, ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos de la lesión química? Bueno, el primer mecanismo de lesión química es que la sustancia química se una o interfiera con organelos o con las moléculas del metabolismo celular. Ejemplo, ¿sale? Cloruro de mercurio. Ustedes saben que el mercurio es tóxico. El cloruro de mercurio, fíjense, se une a los grupos sulfidrilo de los fosfolípidos. ¿Qué es lo que hace? Daña la membrana. Y si daña la membrana, dijimos que se comporta como cuando hay daño a la membrana. Se une a las proteínas también. Y disminuye el transporte de ATP en la célula. O sea, falta la energía. Aquí se comporta como si no hubiera ATP. ¿Ok? Otro ejemplo, el cianuro. El cianuro se une a la citocromoxidasa de la mitocondria. La citocromoxidasa es una de las enzimas principales que interfieren en la cadena respiratoria. ¿Cuál es la consecuencia de que no funcione la citocromoxidasa? Pues es que no hay generación de ATP. Y es como si hubiera hipoxia. De aquí para adelante se comporta igual a todo lo anterior. ¿Ok? ¿Sale? ¿Qué otra forma? Claro, esto es un ejemplo de muchísimas formas de lesión química o de sustancias que producen lesión química. Sustancia produce daño de diferentes formas. ¿Ok? ¿Sale? Entonces estos nada más son algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Sale? Otra forma de las que produce, ¿no?, el daño, ¿sale?, las sustancias químicas, ¿no?, es que cuando entran no son como tales tóxicas, pero el organismo las transforma en sustancias tóxicas, ¿sale? Mucho de las sustancias se activan y se metabolizan en el hígado por diferentes procesos enzimáticos que cambian las células, ¿no? Incluso les van a enseñar en Pharma que se necesita algunas veces el hígado para que transforme el medicamento en algo activo, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, lo mismo sucede con muchas sustancias químicas, ¿ok? ¿Sale? Un ejemplo, ¿no? El tetracloruro de carbono, habíamos dicho, este tetracloruro de carbono, un muy importante, que se llama citocromo P450, que está en los hepatocitos, y se transforma en tricloruro de carbono, ¿no?, y un cloro, ¿ok? ¿Sale? Este tricloruro de carbono, sí es tóxico. ¿Y qué es lo que hace? Se le une a los fosfolípidos de la membrana y produce lesión en la membrana. ¿Qué es lo que sucede con esta lesión en la membrana? ¿Ok? Hay hinchazón del retículo endoplásmico rugoso y liso, porque hay alteración de la membrana. Habíamos dicho que empiezan a entrar agua, habíamos dicho que cuando se daña la membrana empieza a entrar agua, se hinchan el retículo endoplásmico rugoso y liso, ¿y qué sucede? ¿No? En el retículo endoplásmico liso se hacen muchos procesos, ¿no?, para eliminar los lípidos. Y por otro lado, en el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan proteínas. Una de las que también se sintetizan, que habíamos mencionado anteriormente, es la apoproteína. La apoproteína, lo que les dije, produce
ajá, triglicéridos y lipoproteínas, ajá, que sirven para mover las grasas y diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, si el retículo endoplásmico liso no funciona y el retículo endoplásmico rugoso no funciona y no hay síntesis proteica, se empiezan a acumular las grasas. Ajá. ¿Y qué sucede cuando hay intoxicación por tetracloruro de carbono? En 2 horas, su hígado se ve así. ¿Ok? ¿Sale? Este es un hígado graso, ajá, o lipidosis hepática, que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ok? ¿Sale? ¿Cómo se desintoxica o cómo se elimina el etanol del organismo? ¿Ah? Se elimina por varias vías, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Cuando ustedes toman etanol, eh, llega a su hepatocito, y tiene varias, en general las diferentes vías de toxificación, esta del citocromo P2E1, este citocromo P2E1 es parte del complejo citocromo P450. ¿Se acuerdan que les dije que el citocromo P450 es el encargado de detoxificar muchas enzimas, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno. Otra de las formas de eliminar el alcohol, ¿no? Es por una enzima maravillosa que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿ok? Esta enzima alcohol deshidrogenasa, ajá, también los peroxisomas que tienen catalasa también transforman el alcohol. Pero el principal, si se fijan, que es el de aquí en medio, ajá, es por la enzima alcohol deshidrogenasa. Los microorganismos también la tienen, los microorganismos que producen a partir de azúcares alcohol, ajá, o sea, por ejemplo, la levadura de cerveza o el Saccharomyces cerevisiae, ajá, tienen esa enzima y produce a partir de carbohidratos alcohol, ¿ok? Entonces, bueno, el etanol, la alcohol deshidrogenasa, lo transforma en acetaldehído, ¿ok? Y ese acetaldehído tiene otra transformación, ajá, y se transforma en ácido acético, ¿ok? Ese ácido acético, ajá, se elimina por vía urinaria. Hasta ahí normal, ¿ok? Pero ¿qué problema hay cuando toman alcohol adulterado? ¿O qué tiene el alcohol adulterado? El alcohol adulterado generalmente lo adulteran con alcohol de madera. Y este alcohol de madera pues es muy barato. Pero el alcohol de madera no es etanol. El alcohol de madera es metanol. Entonces, cuando toman alcohol adulterado, este metanol, en vez de transformarse en acetaldehído, se transforma en formaldehído. Y este formaldehído es el que utilizamos para fijar, o sea, formol es el que utilizamos para fijar los órganos. Entonces, este formaldehído llega a la proteína, ajá, de su retina y la coagula. ¿Cuál es el resultado? Pues que ustedes se quedan ciegos. Esa es la razón por la que ustedes se quedan ciegos en el consumo de alcohol adulterado. ¿Ok? Si ya se fueron dos, pues tienen clase, yo lo entiendo. Muy bien. Otro ejemplo de cuando sucede esto. ¿Ok? Hay otro tóxico que se llama etilenglicol. Este etilenglicol, ¿alguien sabe dónde puede uno encontrar etilenglicol? Es relativamente fácil de encontrar. Exactamente, en el anticongelante hay etilenglicol. Y me van a decir, a ver, ¿quién en su sano juicio puede tomar anticongelante? Pues, ¿qué creen? El anticongelante o el etilenglicol sabe dulce. Entonces, los niños pequeños y las mascotas es común que se tomen el anticongelante, ¿ok? La intoxicación por etilenglicol se volvió famosa hace algunos años,
porque hubo varias mujeres que mataron a su marido dándole anticongelante. Y me van a decir, ¿cómo le daban anticongelante? ¿Cómo es posible? Ah, bueno, pues. Eso fue en Estados Unidos principalmente. Primero, no es fácil de encontrar etilenglicol en toxicología y antes no se buscaba normalmente. ¿Ok? ¿Sale? Y el anticongelante, no sé si se acuerdan, que hay de color rosa y de color como verde, ¿ok? Hay un refresco americano que se llama Mountain Dew. Ajá. Es exactamente del color del anticongelante verde. Ajá. Entonces, ¿qué hacían cuando las mujeres descubrían que su marido les era infiel? Pues les empezaban a dar su Mountain Dew con anticongelante. Ajá. ¿Qué es lo que sucede con el etilenglicol? ¿No? El etilenglicol, igual que todos los demás, la alcohol deshidrogenasa lo transforma en glicoaldehído. Y posteriormente ese glicoaldehído se transforma en ácido glicólico y posteriormente en ácido oxálico. Ajá. ¿Qué produce? Dos cosas produce. Ajá, ¿vale? El etilenglicol como tal, como es un alcohol, produce alteraciones en el sistema nervioso como cualquier otro alcohol, ¿ok? O sea, te pone medio borracho. Pero este ácido oxálico, aparte de que produce acidosis y alteración de la acidosis, que bueno, cuando veamos acidosis vamos a entender un poco mejor, se pega con el calcio y empieza a producir, y como se elimina por vía del renal, empieza a producir daño renal. Entonces las mujeres les daban así poquito a poquito su anticongelante, y paulatinamente las personas empezaban a sufrir daño renal, ¿ok? Se producía el daño renal y pues al final se morían, ¿no? Y como normalmente no se buscaba este etilenglicol, toxicológicamente, pues se morían las gentes y las mujeres quedaban libres del asesinato, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, bueno, ya a todas las chicas de este grupo ya les dije cómo matar a su marido infiel. Ahora les va cómo no morir en el intento, ¿ok? Eso va para los chicos. No, incluso si buscan un libro de clínica canina, ahí lo dice, ¿ok? Porque les digo, es común que los perros se coman el anticongelante porque sabe dulce. Incluso ahora, si lo buscan en el Google y ven al anticongelante, ahora al anticongelante le ponen cosas para que esté amargo. Y los niños y los perros no se lo tomen. Porque les digo, este etilenglicol es dulce, ¿ok? Entonces ya le ponen una sustancia que amarga para que no se lo tomen los niños, principalmente las mascotas, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la forma de no morir cuando uno toma etilenglicol? La alcohol deshidrogenasa, como cualquier enzima, tiene su producto preferido. El producto preferido del alcohol deshidrogenasa es el etanol. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque si se fijan, el etilenglicol como tal es poco tóxico. Los de etilenglicol son los tóxicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el etilenglicol no se transforme en glicolaldehído. ¿Qué es lo que? Exactamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes entienden cinética enzimática, es que si a una enzima le pones mucho sustrato, la enzima se va a bloquear. Entonces, ¿cuál es la cura por la intoxicación de etilenglicol? Es un tiempo constante de consumo de etanol. Para que no suceda esto, y el etilenglicol se elimina por vía renal completo, ¿ok? Entonces sí, y búsquenlo en los libros de clínica, etílico en el suero, claro, se puede poner vía endovenosa,
¿Ok? Bueno, ¿quedó claro todo esto? ¿Quedó claro cómo las diferentes formas del daño celular? Ajá. Claro que hay más, y creo que hay más sustancias químicas. Ajá. Pero si nos podemos hablar de todas, si ya de por sí estamos bien atrasados, si nos podemos hablar de todas las sustancias químicas, pues no vamos a terminar, ¿no?